Juan José, mi nombre es Mariano Segarra, socio del área de Advisory en KPMG Perú y además docente del programa de transformación digital acá en la Pacífico. Entiendo que ustedes son o exalumnos de la Pacífico o suscriptores de gestión, ¿no? O candidatos al MBA. ¿Hay alguien que no tenga ese perfil? ¿O que esté aquí por alguna otra razón? No, ¿cierto? Bien. Ok, voy a hablarles, esta es una charla que en realidad es bastante parecida a la charla introductoria del curso que hago yo en el programa, en el Diplomado de Transformación Digital, y que nos habla un poquito de qué está pasando en el mundo, en el contexto global, con todo este proceso de transformación digital. Les aseguro que si hacemos la pregunta acá sobre el concepto de transformación digital, bienvenido, adelante. Probablemente tengamos varias definiciones diferentes de qué cosa es transformación digital. Es un término bastante utilizado, trillado y a veces complicado de entender o definir, pero básicamente yo lo he llamado la transformación digital en la era de la conciencia porque además de hablar un poquito del impacto que está teniendo este proceso disruptivo de transformación digital en el mundo, vamos a hablar un poquito también de qué está pasando a nivel local y algunas conclusiones y reflexiones de a dónde nos pueden llevar estas tecnologías exponenciales con las que contamos hoy día, ¿no? Y que están cambiando radicalmente no solo la manera de hacer negocios, sino la manera en la cual nosotros como seres humanos interactuamos con la tecnología en el día a día y qué efectos puede esto tener a la larga en nuestras propias vidas, en entornos, bueno, ahora que estamos en un momento bastante interesante y turbulento en la política peruana, pues qué impactos puede tener hasta en términos políticos estas tecnologías exponenciales que siguen apareciendo, avanzando y desarrollándose. La idea es, obviamente, que no sea solamente un monólogo. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, no tengan duda en intervenir. Esto preferiría que fuera más un conversatorio que una presentación. Obviamente hay un espacio para preguntas al final, pero por mi parte no tengo ningún inconveniente en que si alguien tiene alguna duda o inquietud, pues puede levantar la mano e intervenir, ¿sí? Así que esas más o menos son las reglas del juego. Bien, en términos generales, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hoy día, cada 60 segundos ocurren todas estas cosas en el nuevo mundo en el cual vivimos nosotros, ¿no? La cantidad de datos que se generan en el mundo a través de las redes sociales, a través de las plataformas de streaming, a través de todos estos, digamos, elementos que conforman el universo digital, hace que tengamos una explosión impresionante de datos en el mundo en el cual vivimos hoy día. Y definitivamente esto hace que esta cantidad de información o cantidad de data que se genera cada minuto en el mundo sea pues imposible de procesar, digerir, absorber y generar inteligencia sobre ella si es que no contamos con realmente tecnologías que permitan hacerlo. Y esta es una de los principales impactos que ha tenido justamente el proceso de transformación digital liderado por estas tecnologías exponenciales de las cuales vamos a hablar un poquito ahora más adelante y que hacen que se diga el día de hoy que así como el petróleo ha sido el recurso natural más importante durante mucho tiempo en el mundo, hoy lo es los datos, ¿no? Mucha gente dirá, ¿por qué los datos? ¿De qué manera los datos pueden ser un recurso natural? ¿De qué manera los datos pueden generar valor? Pues la idea de la charla de hoy día es justamente comentarles por qué aquellas compañías, aquellas organizaciones, aquellos gobiernos que sean quienes logren realmente controlar este recurso natural, pues van a ser aquellos que generen una ventaja competitiva sostenible a largo plazo en este nuevo mundo en el que vivimos, ¿no? Y esto, de alguna manera, hay una polémica muy grande hoy día y vamos a hablar de un ejemplo muy reciente de una compañía, de un gran unicornio a nivel global, una startup digital que está pasando por problemas que nos hace repensar un poquito también qué tan relevante es este nuevo mundo en el cual se valorizan las empresas en función
capacidad de manejo de los datos. Pero eso lo dejo para más adelante, un poquito como trivia, ¿no? Pero básicamente el mensaje central es: hoy por hoy los datos son el nuevo recurso natural de esta cuarta revolución industrial, son aquellos que potencian la generación de valor en las empresas y están rompiendo los paradigmas de la manera como se valorizan a las empresas en este contexto global. En términos generales, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando hablamos de tecnologías exponenciales, aquí tenemos solo una lista de ellas: inteligencia artificial, cloud, movilidad, blockchain, Internet de las cosas, seguridad cibernética, computación cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas tecnologías que han ido emergiendo en los últimos años, lo que están causando es que aparezca un nuevo tipo de usuario o consumidor, que somos todos nosotros, que tenemos un nivel de empowerment mucho mayor, un nivel de capacidad y acceso a información muy superior al que tenían los consumidores 10 años atrás. Y esto lo digo porque todos ustedes probablemente tengan en sus manos un smartphone a través del cual ustedes pueden tener acceso a información inmediata, a comparar información sobre productos, servicios, de cualquier tipo de industria de manera inmediata a raíz de la existencia de estas tecnologías, ¿no es cierto? De la movilidad, de la nube, de la capacidad de compartir información, de la capacidad de capturar información de sensores. Todas estas tecnologías generan un nuevo tipo de consumidor que tiene un poder muchísimo mayor al que tenía antes. Y esto hace que este consumidor más empoderado exija a las compañías lo que se llama la ubicuidad digital. ¿Qué es la ubicuidad digital? Es ser capaz de tener toda la información a la mano en todo momento, ¿no? Es decir, no tengo que estar frente a un terminal de una computadora para poder tener acceso a toda esta información. Quiero tenerla en mi tablet, en mi iPhone, en mi Android, en cualquier tipo de dispositivo móvil que yo tenga. Yo deseo tener acceso a esa información en todo momento. Y esto obliga a las empresas a desarrollar un concepto que se conoce como omnicanalidad, ¿no? Omnicanalidad, ¿qué cosa es omnicanalidad? Es un concepto derivado de un concepto tradicional en el marketing que se llamaba multicanalidad, ¿no? Aquellos que están en marketing probablemente conocerán el concepto de multicanalidad. Es cuando una compañía puede ofrecer sus productos o servicios a través de diversos canales. La omnicanalidad implica que las compañías o las organizaciones tienen que brindar una experiencia al cliente en cualquiera de sus canales sin disrupción, sin fricciones, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejemplo de una compañía que ha desarrollado el concepto de omnicanalidad de una manera muy potente? Netflix, por ejemplo, ¿no? Netflix hoy le permite a cualquiera de sus clientes poder acceder a sus plataformas y al contenido de streaming en cualquier plataforma, en todo momento. Y si tú empiezas a ver una serie, película o cualquier tipo de documental en una plataforma, puedes dejar de verlo, entrar a otra plataforma, empiezas en tu televisor, luego pasas a tu iPhone, luego pasas a tu tablet, luego pasas a tu computadora y sigues teniendo el mismo tipo de experiencia. Entonces, este nuevo usuario lo que exige es eso, ese tipo de experiencias en las cuales pueda tener acceso a la información del producto o del servicio sin ningún tipo de fricción o disrupción en el proceso. Suena bien decirlo, la verdad es que llevarlo a la práctica no es tan sencillo. Lo vemos nosotros hoy día en el contexto nacional, con las empresas de telecomunicaciones o las mismas empresas de medios. La experiencia que nosotros tenemos con las compañías telefónicas o con las compañías de energía eléctrica o con las compañías de contenidos no son experiencias omnicanal, ¿no? Uno a veces, o con los mismos bancos, ¿no? Uno llama para realizar una transacción al call center o empieza a hacer una transacción en la web y la verdad es que nos damos cuenta que las plataformas no interactúan de manera sin tener disrupción entre ellas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ante este nuevo usuario o consumidor muy empoderado? Es que las cadenas de valor tradicionales de las diferentes industrias empiezan a fragmentarse, empiezan a aparecer jugadores digitales que capturan parte de un proceso y lo llevan a cabo de una manera mucho más eficiente, mucho menos costosa,
a través del uso de estas tecnologías exponenciales, ¿no? Por poner un ejemplo, los bancos, ¿no? Los bancos hoy día están siendo desintermediados por las llamadas o conocidas fintechs. ¿Han oído hablar el concepto de fintechs, no es cierto? Que son fintech viene de las compañías financieras basadas en tecnología, que son básicamente compañías de tecnología que ofrecen productos o servicios financieros con un costo mucho menor, porque no tienen todo el legado, ¿no es cierto?, de toda la infraestructura que puede tener un banco, y operan o son nativas digitales. Por ende, ¿qué ocurre? Estas compañías capturan parte de la cadena de valor de estos bancos. Por poner un ejemplo local, no sé si han oído hablar de la app Cambista, ¿no es cierto? Hay una app que sirve para hacer cambio de moneda. Esta app lo que hace es quitarle parte del negocio que antes hacían, por un lado los bancos, por otro lado las casas de cambio, o por otro lado los cambistas callejeros, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la app te permite, primero, mucho mayor seguridad. No tienes que, si vas a la calle, no tienes que exponerte a un posible robo. Segundo, le quitan negocio a los bancos porque te ofrecen cambios mucho más atractivos que el que te puede ofrecer un banco, ¿no es cierto? Y por ende, lo que generan es esa desintermediación, o capturan esa parte de la cadena de valor que antes pertenecía exclusivamente a otros jugadores del mercado, ¿sí? ¿Queda claro el concepto? Entonces lo que ocurre es que las empresas se ven forzadas hoy día a empezar a trabajar en un concepto de ecosistema, en el cual ya no soy yo el único que puedo, digamos, manejar toda la cadena de valor, sino que tengo que estar dispuesto a compartir parte del valor, de todo ese valor que se genera en mi negocio, con otros jugadores. Entonces, ya sea incorporándolos dentro de mi ecosistema, ya sea trabajando en conjunto con ellos, o ya sea compitiendo con ellos, pero aceptando que son parte de esa cadena de valor más integral. Por eso, ya en el mundo de hoy se dice que no necesariamente aquellas compañías llamadas, entre comillas, incumbentes, es decir, los grandes jugadores tradicionales, son quienes dominan el mercado, sino que se ven atacadas o amenazadas por jugadores de otras industrias, en general gigantes digitales como Alphabet, la dueña de Google, o Facebook, o Amazon, etcétera, etcétera, que son compañías que empiezan a incursionar en industrias en las que antes no existían, ¿no? Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo que está ocurriendo. Entonces, fíjense ustedes, este es un slide que probablemente muchos de ustedes ya conozcan y lo voy a pasar más o menos rápido porque no quiero hacer la trivia que hago con los alumnos, que es las empresas más valoradas hoy día en el mundo, ¿no es cierto? Estas 5 que presento acá son jugadores que hace 10 años no existían en esas industrias, ¿no es cierto? Tanto Uber, Facebook, Skype, Airbnb y Alibaba no existían hace 10 o 15 años en los sectores en los que hoy compiten. Y sin embargo, hoy por hoy son las empresas de mayor valor en esas industrias. ¿Qué nos dice esto? ¿No? ¿Qué tienen en común estas 5 empresas? Todos las conocen, me imagino, o por lo menos han oído hablar de ellas, ¿no? ¿En qué se parecen estas empresas? Les hago la pregunta para ver si alguien se anima a pensar en qué son similares estas preguntas. Tú no puedes contestar porque tú has estado en mi curso, yo ya te vi y te recuerdo. Pero ¿en qué se parecen todas estas compañías? ¿No? ¿Qué tienen en común? No tienen activos. El valor de la compañía no está basado en los activos. Un primer punto fundamental, ¿no es cierto?, que trastoca completamente la manera como nosotros tradicionalmente valorizamos a las empresas, ¿no es cierto? Típicamente, siempre las empresas, el valor que nosotros calculamos es en base al tratamiento contable de los activos, el patrimonio, ¿no es cierto?, el estado de ganancias y pérdidas. Bien, estos señores, su negocio no se basa en los activos que poseen, porque justamente no tienen inventarios. ¿Qué ventaja les da eso? Que son empresas que no tienen todo ese peso o ese costo de estructura que tienen que trasladar al cliente final. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra cosa tienen en común? Son globales. Son empresas globales, cierto, pero hay grandes incumbentes, ¿no es cierto? Walmart, General Motors, que también son empresas globales, ¿no? En eso más o menos que comparten. Pero ¿qué más? ¿En qué se parecen estas compañías? Sí. Personal bajo
Todas trabajan con datos, ¿sí? Recuerdan lo que decíamos hace un momento, todas aprovechan la potencia de los datos para generar valor, ¿no? Y un tercer componente, y ahora voy a hablar de un cuarto, que es el que les comentaba hace un ratito también, un tercer componente es que son empresas que manejan modelos de plataforma, modelos de ecosistema. Es decir, estas compañías lo que hacen es integrar a un gran grupo de jugadores en el mercado, proveedores, clientes, distribuidores, etcétera, y agregar y cubrir una necesidad, ¿no es cierto?, sin el peso o el legado de lo que son los activos, lo cual las hace mucho más competitivas porque son nativos digitales, ¿no? No nacieron en el mundo tradicional que todos nosotros conocíamos, sino que nacieron en el mundo digital. Entonces, ¿qué hacen ellos? Recuerden el gráfico anterior, aprovechan estas tecnologías, aprovechan el cloud, la movilidad, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, para proveer servicios que antes, por ejemplo, los hoteles, ¿no es cierto? Los hoteles, ¿qué servicio nos ofrecen? El alojamiento, ¿no es cierto? Las comidas, etcétera, etcétera. Bueno, Airbnb lo que hizo es detectó que había oferta de mucha gente dispuesta a ceder espacios de sus propias viviendas a un costo mucho menor que el que tengo yo al tener que alquilar una habitación en un hotel, que el hotel cuando me alquila la habitación me cobra no solo el costo de ese espacio, sino todo el costo de toda su cadena de hoteles, ¿no es cierto? El real estate, todos los terrenos que tiene que comprar, todo el costo de personal que tiene que manejar, todo eso viene incluido en la tarifa que ese hotel me cobra. Se dan cuenta cómo el modelo de negocios cambia radicalmente y al yo no tener todo ese peso puedo ofrecer el servicio de una manera mucho más competitiva. Ahora, hay un cuarto componente que también tienen en común todas estas empresas y que a veces se pasa un poco por alto y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al inicio, con la manera tradicional de valorizar a las empresas. ¿Y cuál es? Todas pierden dinero. Todas estas empresas, incluido Facebook, no han llegado aún al punto de equilibrio. Es decir, no tienen utilidad financiera. Y eso lo traigo a colación ahora porque es un tema que en las últimas semanas ha tenido, digamos, ha habido un caso que está teniendo un impacto impresionante en el mundo de las startups digitales y los unicornios. Y es que, no sé si ustedes han oído hablar del caso de la compañía WeWork, ¿sí? Han oído las noticias últimamente de lo que le pasó a WeWork cuando quiso salir a bolsa en los Estados Unidos. Bien, WeWork es uno de los primeros unicornios, es una compañía que estaba valorizada en 47,000 millones de dólares. WeWork, para aquellos que no la conozcan, es la compañía que renta espacios, ¿no es cierto?, de oficina principalmente, de hecho está presente en el Perú, es el principal jugador en el Perú y a nivel mundial, y nació como una startup digital, que justamente lo que hacía era alquilar grandes espacios para luego subarrendarlos, ¿no es cierto?, a startups o individuos, etcétera, a nivel global. La empresa creció de manera exponencial porque mostró un modelo de negocios muy atractivo, ¿no es cierto?, que crecía y que además tenía tarifas muy baratas. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos llegaron a un nivel de escala en el cual ya necesitaban levantar capital para seguir creciendo el negocio, o tuvieron que hacer el filing de la S-1, que es el formulario que exige la SEC o la Bolsa de Valores americana, en la cual tuvieron que transparentar sus estados financieros. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los analistas vieron la información y decidieron que no iban a invertir en WeWork. Hoy, 2 semanas después, el CEO tuvo que salir de la compañía y se está hablando de un posible Chapter 11 o una posible bancarrota de una compañía valorizada en 47,000 millones de dólares. Entonces, ojo, yo no quiero ser tremendista y no quiero decir que todas estas compañías vayan a caer, pero este ha sido un primer mensaje de alerta. De hecho, esto no lo hablo con mis alumnos porque esto es tan reciente que pasó hace 2 semanas, pero es un mensaje de alerta. Muchos de los escépticos, cuando empieza esta revolución digital, dicen, ojo, que esto puede ser una burbuja similar a la que ocurrió en los años 2000 con las .coms. Aquellos que somos más viejitos nos acordaremos, los más jóvenes probablemente no lo recuerden, pero en los años 2000
ocurrió la famosa burbuja de las compañías .coms, los portales de e-commerce, etcétera. Muchas de ellas crecieron, se valorizaron muy fuerte y luego terminaron desapareciendo porque no tenían un sustento real de valor. Justamente vamos a hablar un poquito de eso más adelante, de por qué esta disrupción digital que ha venido liderada por las startups digitales, si hoy la adoptan las grandes incumbentes de las industrias, pueden tener un modelo de negocio mucho más sostenible. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo básicamente que también suelo poner, y era del que hablaba, el caso de un banco. Wells Fargo es un banco universal americano, y este es solo una muestra de la cantidad de compañías o startups digitales que ofrecen servicios o productos similares a los que ofrece un banco universal a través de una compañía fintech, ¿no? Y esto está ocurriendo en el mundo, está ocurriendo en el Perú. En el Perú también hay el desarrollo de compañías fintechs que están compitiendo con los bancos, y esto lo que nos dice es que hoy por hoy los incumbentes tienen que tener claro que si ellos mismos no generan disrupción en sus modelos de negocios o no empiezan a incorporar la transformación digital, alguien lo va a hacer por ellos. Alguien va a tomar esa parte de su cadena de valor, les va a generar disrupción y probablemente les va a quitar el negocio, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a que las compañías tradicionales son quienes tienen que liderar este proceso y no esperar que las startups digitales se las coman. Ojo, los grandes, digamos, gigantes digitales de los que hablábamos, Facebook, Amazon, Google y estas compañías, obviamente por la escala que hoy tienen, sí tienen un poder muy muy fuerte en este nuevo mundo digital. ¿Por qué? Porque ellos lo que han hecho es masterizar o generar valor en los datos, cosa que muchas veces los bancos o las telcos o las utilities o los retailers no tienen mucha claridad sobre cómo manejar los datos de sus clientes. No sé si les ha pasado a ustedes. Por poner un ejemplo sencillo a nivel local, la mayoría de ustedes deben tener de una u otra manera algún tipo de seguro. ¿Sí? Un seguro vehicular, un seguro de EPS, un seguro de vida o de vivienda. ¿No les ha pasado alguna vez que se dan cuenta que tienen que recurrir a un broker de seguros porque la compañía de seguros no tiene ni idea quiénes son ustedes? ¿No los conoce? ¿No sabe cuáles son sus preferencias? Esa es la realidad de estas compañías que no manejan los datos. No entienden a sus clientes finales, porque se concentran en el producto que ofrecen y no en la experiencia que brindan a sus clientes, ¿no? Entonces, eso no les permite tener un conocimiento claro de las preferencias de sus clientes. Estos gigantes digitales, llámese Google, Facebook, Amazon, conocen más que nosotros, que nuestras esposas, hijos, nietos, abuelos, etcétera. Eso se los aseguro. Eso está comprobado. El comportamiento digital de todos nosotros, algunos de ustedes me digan, no, yo no tengo ningún tipo de comportamiento digital, no tengo redes sociales, no tengo... En ese caso probablemente están libres todavía de ser auscultados de cabo a rabo por estas compañías. Pero hoy por hoy, para que se hagan una idea ustedes, Facebook con aproximadamente 10 likes conoce más o menos de ti lo mismo que tu mejor amigo. Y con más de 100 likes conoce más de ti que tu esposo, tu esposa y tus hijos. Aunque no lo creamos, esa es la realidad. Sabes sobre tus preferencias, sobre lo que te gusta, sobre lo que no te gusta, sobre lo que buscas en internet. Eso nosotros no nos damos cuenta porque interactuamos de una manera muy natural con el internet y las redes sociales, pero estas compañías que son capaces de capturar valor de ese comportamiento digital nos conocen muy bien. Y eso es lo que más vale para todo el otro tipo de empresas que quieren poner publicidad en estas plataformas. ¿Se dan cuenta? Ahí viene, por eso viene la importancia de que la data es el recurso natural del siglo XXI. Estos son ejemplos ya más a nivel de diversas industrias, de muchas startups que han surgido en diferentes industrias, algunas de ellas interesantes, como TaskRabbit, que es un portal de crowdsourcing en los Estados Unidos que permite a los vecinos de un vecindario limitado geográficamente ofrecer sus mejores capacidades, porque, digamos, en Estados Unidos, al ser la mano de obra muy cara, la gente se especializa en hacer las cosas uno mismo. Entonces, a veces uno es bueno en plomería, otro es bueno en carpintería, etcétera, etcétera. Y este portal permite
a los vecinos del vecindario ofrecer sus servicios a un valor mucho menor al costo tradicional de la mano de obra de un handyman que tú tuvieras que contratar y poder generar en base a eso, obviamente, tarifas más baratas, ¿no es cierto? Bueno, ahí vemos las conocidas Airbnb, Uber. El caso de Uber es bien interesante, lo vamos a comentar ahora porque es uno de los ejemplos también, no acá, sino en Europa y en el sudeste asiático, que han tenido ciertos, digamos, impases complicados, ¿no? Cuando decía yo en la parte inicial que les hablaba sobre este caso de WeWork, y es muy interesante porque refuerza mucho este concepto que yo les comento mucho a los alumnos, que es que lo que está pasando el día de hoy es que, pasada esta primera ola de disrupción digital, en la cual ha habido una preponderancia muy fuerte de las startups digitales o de los gigantes digitales, lo que está ocurriendo es que los incumbentes, es decir, los jugadores tradicionales de las industrias diferentes que nosotros conocemos, automotriz, utilities, telco, banca, seguros, etcétera, están empezando a darse cuenta que son ellas mismas quienes tienen que generar la disrupción para no sucumbir frente a estos gigantes digitales o a estos startups digitales que les están quitando poder en sus mercados. Y lo que está ocurriendo es que estos incumbentes están empezando primero a invertir muy fuerte, ya sea en startups digitales existentes o a incorporarlas dentro de su ecosistema para poder subsistir, con el agregado que estas empresas tienen un conocimiento de muchísimos años de la industria. Un ejemplo es Walmart. No está presente acá en el Perú, pero todos la conocemos, ¿no? Es el retailer más grande del mundo, ¿no? Walmart, hace unos 3 o 4 años, se dio cuenta que su principal competidor ya no era Kmart, que estaba a punto de ir a la bancarrota, o Carrefour, o alguno de estos otros retailers globales, sino que se dio cuenta que su gran competidor era ¿quién? Amazon, o Alibaba, digamos, en China, ¿no es cierto? Que son retailers de e-commerce que estaban empezando a capturar porque mucho de su cadena de valor, porque los clientes veían mucha conveniencia en comprar las cosas a través del portal de Amazon. La facilidad de la entrega rápida, con el servicio Prime, etcétera, etcétera. Y Walmart, si bien, ojo, esto siempre lo comento, uno tiene que ver las magnitudes, ¿no? El tamaño de negocio de Amazon hoy está cerca de los 100.000 millones de dólares. Walmart tiene un tamaño de negocio de 450.000 millones de dólares, es decir, es casi 4.5 veces Amazon, pero el negocio de e-commerce de Walmart en ese momento representaba menos de 20.000 millones de dólares, es decir, la relación de tamaño de e-commerce de Amazon contra Walmart era de 5-1. Y se dio cuenta Walmart claramente que si no tomaban una acción decidida en el mundo del e-commerce, probablemente Amazon iba a seguir creciendo y Walmart iba a seguir achicando esa parte de su negocio. ¿Qué hicieron ellos? No necesariamente compraron Amazon, porque evidentemente Amazon no estaba a la venta, Bezos no piensa vender Amazon, pero sí compraron un portal llamado Jet.com. Jet.com fue una startup digital que tenía un concepto de negocios diferente al de Amazon. ¿Cuál es el diferencial de Amazon en su posicionamiento frente al mercado? Es el servicio Prime, ¿no? Es decir, si tú eres un cliente Prime de Amazon, tienes muchas joyerías, tienes entrega mucho más rápida, tienes acceso a algunos descuentos, etc. Esta plataforma Jet.com nació con un concepto diferente. Su diferenciador era, mientras más comprabas en el portal, más descuento te da, ¿sí? Es decir, es un posicionamiento diferente. Amazon no se caracteriza por, digamos, los descuentos, sino ellos apuntan al segmento Prime de su clientela, ¿no es cierto?, a darle el mejor servicio al cliente. Y obviamente Amazon tiene una estrategia que ya ha evolucionado hacia meterse en tu vida a través de Alexa, que es el asistente virtual, a través de una serie de dispositivos que te permiten incluso mandar cosas a tu casa y acceder electrónicamente desde tu celular, poder abrir la puerta de tu casa. Es un concepto diferente. Walmart lo que dijo es, ok, yo necesito una plataforma que sea coherente con mi posicionamiento en el mercado. ¿Cuál es el posicionamiento de Walmart? Always low prices, ¿no? Siempre precios más bajos. Entonces, vieron en esta plataforma Jet.com, que by the way, Jet.com cuando nace, fue una compañía que levantó capital por 20 millones de dólares
y fue adquirida por Walmart pagando más de $3.000 millones, 4 o 5 años después. Hoy por hoy, en el momento de la compra, los analistas dijeron, no se sabe si esta jugada va a ser buena o no para Walmart, pero hoy por hoy Walmart ha triplicado el tamaño de su negocio de e-commerce, ¿no es cierto? Amazon sigue creciendo y sigue siendo más grande, pero es una estrategia de protección frente a la disrupción digital que le generaba un gigante digital como Amazon, ¿no? Otros ejemplos, Unilever, una compañía, digamos, de consumo masivo a nivel global, también compró una startup digital que se llamaba The Dollar Shave Company, que es un modelo básicamente de venta de productos de grooming o de afeitar, ¿no es cierto?, a través de un modelo de suscripción, que fue una startup también digital y que lo hizo única y exclusivamente para bloquear la posible compra por Schick o Gillette, que eran Procter & Gamble, ¿no es cierto?, de esta compañía, porque sabían que si alguna de ellas compraba esta compañía, evidentemente iba a capturar una parte del negocio que iba a ser complicada, porque se dieron cuenta que el costo de las máquinas de afeitar o de la crema de afeitar son extremadamente altos, ¿no? El tamaño de ticket, aunque no lo creamos, de verdad, si ustedes se ponen a ver, lo que cuesta no las desechables, sino las hojas de afeitar, digamos, que vende Schick o Gillette o la crema de afeitar, no baja de $10, digamos, un pomo de gel de afeitar, y es un costo alto, ¿no es cierto? Entonces ellos dijeron, yo necesito una startup digital para competir con estos jugadores tradicionales, y adquirieron esta plataforma. Y el otro ejemplo es UPS, compañía conocida, gran competidora de FedEx a nivel global, que hace unos años tuvo un problema serio logístico en fecha de fiestas, en fecha de Navidades, que le afectó muchísimo en la reputación y en la imagen, y ellos adquirieron Coyote.com, que se dice o se conoce en los Estados Unidos como el Uber de los camiones, ¿no? Es una compañía puramente de tecnología que en base a modelos de machine learning o inteligencia artificial puede predecir el comportamiento del tráfico en todas las troncales de los Estados Unidos. Entonces, esta gente de Coyote lo que le ofreció como valor a UPS es decirle, yo he hecho estudios de tu flota vehicular y he detectado que 1 de cada 4 camiones tuyos viaja con falso flete la mayor parte del tiempo. ¿Qué cosa es falso flete? Es decir, viaja vacío, ¿no? Viaja sin carga. Entonces, a través de estos modelos de machine learning o inteligencia artificial, le ofrecieron mejorar su capacidad de optimizar todo el manejo logístico usando la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo hoy día? Cuando hablamos de este fenómeno del que hablábamos de estas compañías de plataforma, ¿no? Uber, Airbnb, Facebook, Skype, etcétera, hablábamos justamente de la uberización del mundo. O sea, como que todo se está convirtiendo en as a service, ¿no? Todo ahora es, digamos, pago por lo que consumo, y es un modelo, digamos, mucho más digital. Lo que está ocurriendo es que estos incumbentes, y hay muchos ejemplos de estos, están contraatacando a través de ellos mismos no temer generar su propia disrupción. Ellos mismos empezar a ellos mismos canibalizar su modelo de negocios, ¿no? Y suena terrible, porque uno dice, oye, si yo estoy en una industria y mi modelo funciona y yo vendo bien, ¿por qué yo mismo voy a meter un producto digital o un servicio digital para yo mismo canibalizarme? Bueno, porque si no lo hago yo, alguien lo va a hacer, ¿no? Igual voy a perder ese negocio. Entonces más vale que yo sea el que complemente mi propia oferta y empiece a hacerlo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos en la parte del contexto local de qué están haciendo las compañías peruanas también. Pero les ponía el ejemplo de Uber porque también es un caso muy interesante. Uber mismo en Europa, además de los escándalos que ha tenido por sexual harassment y prácticas, digamos, complicadas de contratación laboral a nivel global, que ya lo están afectando, Uber tuvo un gran impasse en Europa con su modelo de negocios. El modelo de negocios de Uber, como la mayoría de estos modelos de negocios, el mismo caso de WeWork que acabo de explicarles, funciona muy bien cuando crece de manera exponencial. Es decir, a mayor cantidad de choferes y autos que entran en el, digamos, modelo de negocios, el modelo se fortalece. En Europa ocurrió que por un tema cultural o por un tema de decisión, la gente no quería, digamos, entrar en el modelo de Uber. Entonces el negocio no empezó a crecer como se esperaba y ellos tomaron la decisión de montar una compañía de leasing, ¿no? Dijeron, bueno, con esto yo le resuelvo la vida a la gente, le hago un leasing vehicular, ellos empiezan a trabajar los vehículos y ahí empieza a crecer el negocio. Hasta ahí todo bien. Pero después del primer año de operación,
se empezó a ver un problema, que los vehículos se empezaron a averiar. Y cuando los choferes de los vehículos llamaban a la central de Uber, evidentemente no había un respaldo, porque Uber no es una compañía con conocimiento automotor. No conoce de autopartes, no conoce de mantenimiento, ese no es su negocio. Bueno, el cuento largo corto, en el business case que ellos habían hecho, tenían estimado perder más o menos cerca de $9,000 por vehículo, que iba a ser compensado por el crecimiento del negocio. Terminaron perdiendo cerca de $40,000 por vehículo y tuvieron que cerrar la compañía de leasing. Entonces se dan cuenta, ¿quién tomó ese nicho de mercado en Europa? Daimler y BMW, que son dos compañías tradicionales del negocio automotriz que conocen ese tipo de negocios y que hoy tomaron esa parte o ese espacio que Uber no puede cubrir. Entonces, lo interesante de esto es que sí, hay mucha disrupción digital hoy en el mundo, eso no va a parar, no va a dejar de ocurrir, pero las startups digitales están empezando a dar paso a que los incumbentes, es decir, aquellos que conocen el negocio, que han estado 400 años o 200 años en el negocio, si ellos toman la decisión de ellos mismos generar la disrupción digital, probablemente tengan un modelo mucho más sostenible. Vuelvo al caso para aquellos que llegaron tarde de lo que acaba de ocurrir con WeWork, ¿no es cierto? WeWork es un caso que puede marcar un hito. El desastre de WeWork al tratar de salir a la bolsa y fracasar y tener que retirarse su CEO y ahora incluso hablarse de una posible bancarrota de la compañía, es porque el mercado está empezando a cuestionarse si ese nivel de valor de las startups digitales realmente tiene un sustento, ¿no? Y normalmente lo que estamos diciendo nosotros es que el sustento que tienen es el manejo de este recurso natural que son los datos, ¿sí? Pero si tú te das cuenta que esa gestión de los datos, habremos tenido varios ejemplos, ¿no? Facebook hace 1 año y medio ha tenido un fuertísimo cuestionamiento por el tema de sensibilidad de datos, por haber provisto datos, digamos, de manera involuntaria de muchos de sus clientes. Entonces, el mundo está empezando a darse cuenta que estas compañías quizás no han estado suficientemente preparadas o la regulación no está suficientemente preparada para gestionar este inmenso volumen de datos que tenemos el día de hoy. ¿Ok? Entonces esto es a nivel global. A nivel local, digamos, un poquito algunos mensajes de qué es lo que hay que hacer para que las empresas peruanas puedan entrar dentro de este contexto de disrupción digital. Primero y fundamental, lo digo yo, la transformación digital no tiene sentido si no busca transformar la experiencia de nuestro cliente. Es decir, yo no debo meterme en un programa de transformación digital simplemente porque está de moda o porque todo el mundo lo hace, sino tengo realmente la intención de mejorar o transformar la experiencia de mi cliente. Las compañías que sí lo están haciendo son aquellas que están teniendo éxito y esto está demostrado en innumerables encuestas con respecto a éxitos y fracasos de programas de transformación digital. Lo segundo, y que quizás es la barrera más importante en las empresas hoy día, es abrazar la mentalidad del cambio a lo digital. Muchas veces nos cuesta mucho, ¿no es cierto? Nos cuesta mucho, todos decimos, oye, sí, yo veo que este tema de transformación digital es fundamental, todo el mundo lo está haciendo, quiero mejorar la experiencia de mi cliente, pero me resisto, ¿no es cierto? O mis directores, o mis C-levels, o los mismos empleados se resisten a cambiar los paradigmas de operación o la manera como yo venía haciendo las cosas, y esto genera una barrera muy grande para llegar a la transformación digital. Tercero, lo que decíamos de los incumbentes, convertirse uno mismo en un disruptor digital. No tener miedo a decir, me voy a cortar un brazo para ser exitoso en este mercado. Y cuando digo me voy a cortar un brazo es porque de verdad me voy a canibalizar yo mismo. Voy a empezar a generar un modelo de negocios que probablemente canibalice ventas de mi modelo tradicional físico. Pero si no lo hago yo, como les dije, alguien más lo va a hacer por mí, así que más vale que esté dispuesto a hacerlo. Y fundamental, ya que hablábamos que la data es el recurso natural del siglo XXI, tengo que tener las capacidades de convertir la data en información, en insights, en conocimiento. Porque la data per se no me sirve para mucho. No me sirve de mucho. Hay un ejemplo muy interesante que nos lleva muchos años atrás, en la época de la guerra de Vietnam. Los americanos, ¿no es cierto? Estamos hablando previo a toda esta historia del Internet y el Big Data. Los americanos
no sabían por qué, me refiero a los militares americanos, por qué ellos estaban fracasando en la guerra de Vietnam, ¿no? Y era que enfrentaron esa guerra de una manera muy diferente, de la misma manera que habían enfrentado la Segunda Guerra Mundial, y entonces decidieron, bueno, Robert McNamara, que era el secretario de Defensa, dijo, bueno, vamos a poner un indicador clave para medir el éxito de la guerra. ¿Qué indicador pusieron? La cantidad de muertos del enemigo, ¿no? Y empezaron a contabilizar la cantidad de muertos que habían en la guerra. Y llevaron computadoras a Vietnam de esa época, muy antiguas, y empezaban a contabilizar en cada aldea cuántos vietnamitas morían, no importa si eran enemigos o si eran gente de lo... Y toda esa data la acumulaban mes a mes, nunca les sirvió absolutamente de nada, y como todos sabemos es una guerra que realmente los americanos perdieron, porque no supieron entender la lógica de cómo debían combatirla. Ese ejemplo, que tiene poco que ver con este momento de disrupción, nos lleva a pensar que aquellas empresas que no sepan en qué usar la data, que puedan tener mucha cantidad de data, pero no sepan cómo convertirla realmente en insights para el negocio, probablemente no tengan éxito, no sean empresas que se diferencien y logren capturar o mejorar la experiencia del cliente, ¿sí? Otro gráfico interesante es que también hay dos componentes muy importantes a tener en cuenta dentro de un proceso de transformación digital, que son la experiencia entregada a mi cliente versus la expectativa que mi cliente tiene sobre la experiencia que yo le voy a dar, ¿no? Y esta ecuación, digamos, semieconómica, porque la verdad es que no es, digamos, tan así, nos muestra que, digamos, puede haber, problemas si la experiencia que yo le entrego a mi cliente es muy superior a la expectativa que él tiene, tengo pérdida de valor. Le ponemos acá en 1x, digámoslo así. ¿Por qué? Porque evidentemente el costo de brindar esa experiencia es muy alto, ¿no es cierto? Está por encima de su expectativa y por ende no va a ser tan rentable para mí darle esa experiencia al cliente. Pero si vemos en la parte de abajo, lo que sí es absolutamente crítico es que si la experiencia que yo le doy a mi cliente es menor a su expectativa, la pérdida de valor es 2x, porque probablemente voy a perder completamente a ese cliente, ¿no es cierto? Alguien le va a estar brindando una experiencia superior y probablemente el cliente, que hoy día, como decíamos, es muy empoderado y es capaz de comparar, decidir, se va a ir con ese otro proveedor. Por ende, la clave o el valor económico ideal está en tratar de hacer matching entre la experiencia deseada del cliente y la experiencia que yo le puedo entregar. Ahora, suena fácil decirlo, lo difícil es llegar a ese punto de equilibrio, ¿no? Muchas veces es un proceso de prueba y error para saber realmente cómo puedo yo llegar a estar en un punto de equilibrio. Ejemplos de transformación digital a nivel local, porque uno puede decir qué está pasando en el Perú, ¿no? Hemos hablado de los casos globales, de Walmart, de los gigantes digitales. En Perú están pasando cosas bien interesantes. Hay empresas peruanas que ya, digamos, asumieron y adoptaron este proceso de transformación digital, algunas con mayor éxito que otras, pero hay algunos ejemplos que son interesantes de comentar, ¿no? El que yo siempre comento es el del Banco de Crédito del Perú, por ejemplo, ¿no? El Banco de Crédito del Perú hace 10 años tomó la decisión, se dio cuenta que esta ola venía, ¿no es cierto? Y tomó la decisión de empezar el proceso de transformación digital de una manera muy específica. Ellos hicieron un gran proyecto de estrategia de transformación digital con un consultor global, ¿no es cierto? Y este consultor, antes de emprender este proceso de transformación digital, analizó toda la organización y se dieron cuenta que era imposible hacerlo orgánicamente, porque la cultura del BCP era una cultura muy fuertemente arraigada, muy tradicional, ¿no es cierto?, y muy contraria a lo que es este mundo de disrupción digital. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para romper esos paradigmas y poder lanzarnos a este mundo de transformación digital de manera que no se me genere un quiebre? Fíjense ustedes, si recuerdan, hace 10 años la publicidad del BCP, ¿cuál era? Yo soy un banco grande, tengo mi sede gigante en La Molina, soy muy sólido, tengo 100 años en el país. Era una imagen de poderoso, elefante, gigante, ¿no es cierto? Ese mensaje que en su momento
En momentos de crisis, estoy hablando 20 años atrás en el Perú, crisis económica, bueno, la crisis de hoy está media complicada también, pero en esas épocas ese era un mensaje de yo soy sólido, yo a ustedes, mercado, les transmito solidez, yo no voy a desaparecer. Acuérdense que en un momento el sistema bancario peruano tuvo 40 bancos, ¿no? De 40 bancos pasamos a tener 16 y ahora tenemos más o menos unos 12 o 13. Entonces había mucho temor en la población en la solidez de una entidad financiera. Bien, eso con la estabilidad económica de los últimos 20 años pasó a ser irrelevante para los nuevos consumidores. Los nuevos consumidores lo que querían era agilidad, velocidad, ¿no es cierto?, eficiencia económica, que no me cobren tanta plata. Y entonces el banco dijo, yo no puedo de la noche a la mañana cambiar mi posicionamiento al 100% y decir, ahora soy digital, qué chévere, ya no soy. Entonces dijeron, ok, vamos a hacer una cosa. Primero, en la organización vamos a poner a una persona que sea responsable del proceso de transformación digital y que sea una persona que lidere este proceso. Y esa persona fue Gianfranco Ferrari, que hace 10 años fue nombrado vicepresidente de transformación digital del banco. Y crearon lo que ellos llamaron el Centro de Innovación, ¿no es cierto?, en un área específica de La Molina, en la cual, digamos, rediseñaron todo el layout y pusieron a toda esta gente como si fuera una burbuja. Es la realidad, yo viví esa experiencia con ellos y era una burbuja. Toda esta gente se vestía diferente, venía a diferentes horarios, tenía un layout de trabajo diferente al del banco porque tenían claro que no podían hacerlo en conjunto con el resto del banco porque se iba a contaminar. Y sabían que tenían que hacerlo inicialmente de manera gradual. Pero ese proceso avanzó en el tiempo y en su momento ya el directorio había soportado la decisión y decidieron que Gianfranco, luego de tener esta posición de VP de transformación digital, tomara la gerencia general del banco. Fíjense el cambio de mensaje que hay hacia el mercado, ¿no es cierto?, con respecto a quien lidera la organización y cómo ellos están haciendo el cambio. Ojo, yo no digo que sean exitosos, le está costando sangre, sudor y lágrimas al banco, porque tiene algunos avances, tiene ejemplos como Yape, Arturito, ahora se pueden abrir cuentas a través de la app, hay algunas cosas que están avanzando, pero, tú trabajas en el BCP, ¿no? No, ya, pero sigue siendo todavía un banco percibido como ineficiente, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo en el cual ellos saben que su proceso de transformación, y un jugador clave ahí fue Bernardo Zambra, que es el VP de Recursos Humanos, que es una persona que se compró el pleito desde el primer día, y ellos están transformando el banco. ¿De qué manera? Por ejemplo, todos los nuevos reclutados que vienen a trabajar en el banco para proyectos digitales, que son nativos digitales, no trabajan en el BCP. Trabajan en Créalo, que es la compañía, la incubadora digital del banco, y esta está, bueno, by the way, está en WeWork o en Comunal, en alguno de estos coworkings y no en las oficinas del banco. Y en su momento van a tener que salir de esa sede de La Molina y van a tener que cambiar, porque ellos han entendido que su consumidor o su cliente en los próximos 10 o 15 años es completamente diferente al que conocían 15 o 20 años atrás, ¿no? Lo vemos gradualmente nosotros a través de la publicidad, a través de las cosas, pero esa transformación se está dando y le está funcionando al banco, ¿no? Para ponerles el ejemplo que les mencionaba de Arturito, que es simplemente un chatbot, un asistente virtual que usa inteligencia artificial, la implementación de este asistente virtual implicó un 40% de reducción en la cantidad de llamadas inbound al call center del banco de crédito. Es decir, tuvo un impacto inclusive de costos y de eficiencia muy importante que ellos han sabido aprovechar. Y lo mismo con Yape, y lo mismo, de hecho, lo de Yape es notorio. Yape ahora se está escindiendo del BCP y va a competir con el BCP. Uno dice, qué locura. O sea, ¿cómo el banco crea una startup digital y luego esta sale y va a competir con el banco? Es justamente la mentalidad de las que yo le hablaba. Si ellos no están dispuestos a ellos mismos generar su disrupción, probablemente alguien lo va a hacer por ellos. Entonces su plataforma de pagos, que han visto que es muy exitosa, tiene 400.000 usuarios y sigue creciendo, ¿no es cierto? Han dicho, ajá, esto funciona, sácalo del banco, porque si lo mantienes en el banco, no va a crecer, y así compita con nosotros, listo, es un nuevo modelo de negocios que simplemente es diferente al que nosotros manejamos, ¿no? Otros ejemplos, hay compañías, bueno, Sunat está haciendo esfuerzos por incorporar inteligencia artificial
en la parte de consultas a los ciudadanos. Han implementado Sofía, que es la asistente virtual. La verdad que funciona hasta las patas, todavía no funciona muy bien. Yo lo he usado y no está muy bien todavía, pero por lo menos es valorable el esfuerzo que están haciendo. Hay otras compañías como Innova Schools, que está utilizando inteligencia artificial más bien para un proceso interno, para el proceso de reclutamiento de profesores. Es bien interesante lo que ellos hacen. Ellos, como su modelo de negocios funciona si siguen creciendo en muchos colegios, necesitan reclutar muchos profesores, necesitan entrevistar y revisar muchos currículums. Lo que están haciendo es, en los alumnos, a través del uso de encuestas virtuales, ¿no es cierto?, capturan información sobre qué profesor es bueno, qué profesor es no tan bueno y cuáles son los atributos principales que hacen que un profesor de Innova Schools sea un buen profesor o sea un no tan buen profesor. Utilizan esta inteligencia artificial para filtrar los 10.000 currículums que reciben al año y solo pasan al área de recursos humanos 2.000 currículums. Entonces, están utilizando estas tecnologías para transformarse. Y ojo, no estoy hablando de digitalizar procesos que ya existían, que eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y entender la diferencia entre digitalización y transformación digital. Porque si tú digitalizas un proceso que es ineficiente, no vas a conseguir ningún resultado ni mejorar la experiencia del cliente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Para qué hacer? Y acá, como les digo, también siempre a los alumnos no hay recetas específicas, pero sí algunas recomendaciones que han demostrado ser válidas. ¿Qué hacer para cerrar las brechas en las empresas peruanas en el contexto de transformación digital? Primero, en la parte de estrategia, si vamos a ir hacia un programa de transformación digital, tiene que ser fundamental y primordial pensar en la experiencia del cliente como foco de esa estrategia. Y eso es la manera más fácil de saber y no desviarse y no cometer errores en un programa de transformación digital. Si yo, el filtro, la prueba ácida que tengo que hacer es lo que estoy haciendo, sea en un proceso interno o sea en un proceso de cara al cliente, ¿va a transformar para mejorar la experiencia de mi cliente? Si la respuesta es sí, check y continuamos. Si la respuesta es no tiene ningún impacto, mejor bótenlo. No sigan con ello porque no va a funcionar. ¿Sí? Segundo, y lo decíamos, hay que ser capaz de gobernar o moderar un modelo de ecosistema en el cual yo tengo que estar dispuesto, así como el BCP estuvo dispuesto, digamos, a trabajar con proveedores, con startups, con clientes, con competidores, ¿no? Suena difícil, pero está ocurriendo en el mundo, quizás no tanto en el Perú, pero está ocurriendo en el mundo, yo tengo que estar dispuesto a ser capaz de moverme en un entorno de ecosistema, donde no soy yo ya el que manejo todos los procesos. Puede que un tercero maneje una parte de mi cadena de valor y eso no me debe importar. Siempre que sea más eficiente que yo y siempre que contribuya a generar valor a mi cliente final, es válido. ¿Sí? Y eso es otro paradigma muy difícil de romper, ¿no? Porque muchas compañías peruanas le temen mucho al tema de espionaje industrial, al tema de compartir conocimientos. Entonces, ese es un paradigma que hay que romper en este nuevo mundo. Nuevamente lo digo, no porque, digamos, esté de moda o tengamos que hacerlo, porque es que si no lo hacemos, alguien lo va a hacer por nosotros. Eso viene y va a ocurrir, sí. Sí, quería consultarte, ¿este modelo de canibalizar la empresa solo funciona para el sector privado o también funciona para el sector público? Funciona para cualquier sector. De hecho, el sector público tiene un factor diferente, que es, digamos, en teoría, su objetivo final es brindar un servicio al ciudadano, ¿no? Digamos, no necesariamente rentabilizar, sino brindar un servicio público. No sé si te refieres a algún sector en especial del sector público. Bueno, te podría poner como ejemplo de repente el BCR. Ajá. Una entidad única va a manejar, o sea, maneja la economía en general, no tiene competencia. Claro. Por lo tanto, no tendría una necesidad de canibalizarse, entendería eso. Es interesante, y el ejemplo es muy interesante, pero yo te puedo también, digamos, contrarrestar a eso, y es una muy buena, tú dices, el BCR no va a tener competencia. Mi posición es que con la aparición de los modelos tipo blockchain, probablemente a la larga el BCR termine desapareciendo, ¿no? Porque es una entidad que lo que hace es certificar el valor de las divisas o de la moneda, digamos, en todos los países, así como la FED en los Estados Unidos, etcétera, pero mucha gente habla que con estos modelos, digamos, de plataformas de blockchain que no requieren un intermediador o un sustentador de valor, sino que es peer-to-peer, probablemente en algún momento puedan terminar desapareciendo. Pero sí es válido tu punto de que no necesita, digamos, el BCR hoy por hoy no es que necesite urgentemente entrar a una transformación digital, a pesar de que sí hay procesos que probablemente puedan ser susceptibles de esta transformación. En el mismo tema,
empresas se van a comenzar a preocupar porque pueden haber startups o empresas digitales que se lleven parte de su cadena. ¿no? Y ellos se preocupen por eso y comiencen a hacerlo del BCP, comiencen a crear parte de la cadena. Entonces vamos a ver que va a haber un mundo de negocios paralelo, el antiguo y el digital, ¿cierto? Pero también ese mundo digital que puede ser mucho más moderno, más rápido, más eficiente en la experiencia del cliente, pero también trae consigo que ya desintegra toda una organización y los costos, el soporte, el valor de marca y el valor de empresa. ¿Cómo podría ser? O sea, no es tan auspicioso porque la desintegración total de los negocios en nuevas partes digitales debilita, lo veo así, no sé, debilita al negocio antiguo, experiencia con activos y todo lo demás. Sí, a ver, y de nuevo es válido el punto, y lo que está pasando es que en realidad en esa combinación tú tienes, digamos, los jugadores nativos digitales o puros digitales y los que vienen del mundo físico, los incumbentes, ¿no es cierto? Y en el medio tienes toda una variedad, digamos, ya sea de ecosistemas o de compañías, como te decía el BCP, que, digamos, crean sus startups digitales y luego las integran o las separan. Eso no lo vamos a poder evitar, va a ocurrir. Lo importante para las empresas es entender qué quiere el consumidor final, ¿no? Y si logran descifrar que, por ejemplo, para un banco como el BCP, hoy día es una aberración cobrarte a ti plata por retirar tu propia plata en otra plaza, ¿no es cierto? Eso es un absurdo. Ellos tienen que darse cuenta de que en algún momento alguien te va a permitir a ti hacerlo sin ese costo. Y van a perder ese cliente. ¿Te das cuenta? O sea, hoy por hoy, ¿qué ocurre? Ahí ya puedes empezar a hablar de fenómenos sociales como la desintermediación bancaria, porque eso es una realidad también. Hoy día el Perú es un país con un nivel de bancarización bajísimo. Esto permite la gran ineficiencia que tienen nuestros bancos. En otros contextos, en países desarrollados, no hay forma de que a ti te cobren ningún tipo de comisión o porte por retirar tu propio dinero. Eso solo existe hoy día en los países como los nuestros, que todavía tenemos un nivel de bancarización muy baja y un nivel de tecnología todavía subdesarrollado. Pero ellos saben que a la larga esto va a venir. ¿Te das cuenta? Entonces, es lógico que sí, pues, puedes empezar a perder. Y nuevamente, tu ejemplo es muy válido para el caso de Yape. Ellos se han dado cuenta, esto es especulación mía, no lo ha dicho el Banco de Crédito, pero ellos se han dado cuenta que Yape, mientras siga siendo asociado al BCP, no va a poder escalar. Y por eso tomaron esa decisión. Y no creas, no debe haber sido fácil tomar esa decisión de sacar Yape del banco y ponerlo a competir con el banco. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, lo que pasa es que la visión de ellos es, yo ya no soy más solamente el BCP. BCP es mi marca, pero yo ya soy un ecosistema en el cual voy a poder incorporar startups digitales, voy a poder tener socios, voy a poder tener una serie de jugadores. Y si yo soy capaz, es decir, a la larga ellos quisieran ser una especie de Facebook o una especie de Amazon, ¿te das cuenta? Ser capaces de gobernar un ecosistema en el cual ellos sepan, Yape qué valor provee, Arturito qué valor provee, el banco, como banco tradicional, qué valor provee y qué clientes debe atender. Ahí está la clave del asunto. Por eso te digo, lamentablemente esta vorágine no va a parar. Lo que sí se está demostrando ahora, con estos casos que mencionaba de WeWork, Uber, etcétera, es que estos incumbentes, que han sido jugadores tradicionales, se han dado cuenta que ese conocimiento almacenado de años, ¿no es cierto?, de estar en una industria, tiene valor. En un momento se cuestionó mucho y se dijo, estos incumbentes van a desaparecer. Muchos murieron, ¿no? Piensen ustedes la cantidad de compañías que eran gigantes en sus sectores que han desaparecido, ¿no es cierto? El caso más, digamos, ejemplificador, el de Kodak, del que se habla mucho, ¿no es cierto? Muchos han desaparecido, pero otros han logrado reinventarse y están generando, digamos, modelos de negocios nuevos con un valor diferente. Lo que pasa es que sí nos cuesta, entonces, pucha, pero ya no va a ser BCP, ya va a ser otra cosa. Sí, va a ser otra cosa. Probablemente va a ser digamos, así como la misma Google. Piensen ustedes, Google, que es probablemente la compañía que más conoce de todos nosotros en el mundo, en un momento, hoy ya todos sabemos que ya no es Google, es parte de Alphabet, de un conglomerado que maneja una serie de otros tipos de negocios.
porque se dieron cuenta que, claro, Google per se es una marca muy potente, pero que puede tener externalidades diferentes en otros sectores también. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta, pero... Sí, lo único que diría es, pero ¿qué va a pasar cuando quieran negociar en bolsa como lo ha hecho? Esa es la gran pregunta. Y nuevamente, el mensaje de WeWork ha sido brutal en el mercado, brutal. De hecho, han querido... La misma WeWork ha dicho, no, lo que pasa es que típicamente en el ciclo de negocio de una compañía hay un CEO que la hace crecer exponencialmente y ahora tiene que venir otro que la ordene. Sí, pues los inversionistas como que no les convence mucho, ¿no? Cuando han visto lo que hay detrás, se han dado cuenta que realmente no querían poner su dinero en WeWork, ¿no? Sí. Quizás un punto ahí interesante, el ejemplo que comentas de WeWork es de que muchas veces se da un crecimiento irracional de las expectativas de los inversionistas, ¿no? Exacto. Porque esto puede crecer exponencialmente y el valor de la acción se dispara, pero cuando vas a ver los estados financieros o incluso el mismo modelo de negocio, muchas veces no es sostenible, da pérdidas, Así pero es. igual hay una expectativa Así es. sobre eso de que va a crecer igual, que va a rendir, y eso finalmente termina, como bien decías, generando una burbuja. Sí, sí. Mira, hoy por hoy, como te digo, en los casos de WeWork, Uber y Theranos, que era esta plataforma de servicios médicos, son los tres ejemplos que más están cuestionando este nuevo mundo donde el valor, en teoría, eran estas gigantes digitales que manejaban los datos. Ojo, yo no soy ni partidario ni contrario a ninguna de ellas. Esas son realidades, es lo que está pasando. Lo de WeWork son facts, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando algún otro unicornio quiera salir a bolsa? No lo sé. Hay algunos que han salido a bolsa exitosamente. Entonces, este mundo en el que vivimos hoy es la vorágine es tal que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Hay tecnologías que están apareciendo, que están empezando a dejar obsoletas otras tecnologías que consideramos disruptivas en el momento de hoy. Entonces, evidentemente, es un tema de la importancia, es lo que yo le digo a mis alumnos en el Diplomado de Transformación Digital, no es importante hacerte experto en ninguna tecnología, porque las tecnologías van a evolucionar, van a cambiar, van a ser diferentes probablemente en los próximos 2, 3, 4, 5 años. Lo importante es saber qué valor te pueden proveer al negocio y de qué manera puedes apalancarte en esas tecnologías, ¿no? ¿Cómo estamos con el tiempo? Porque creo que ya estamos, ¿sí? A nivel de estructura, evidentemente lo importante es incorporar talento y skills en este nuevo mundo digital. Todos sabemos que hoy día hay funciones en las empresas como Chief Data Officer, como especialistas en inteligencia artificial, científicos de datos, etcétera, etcétera. Y otro tema fundamental, que es una gran barrera para la transformación digital en las empresas, es incorporar perfil digital en los directorios. Porque muchas veces las iniciativas digitales terminan muriendo porque llegan al directorio y ahí empieza el terror, ¿no? Es como la película de terror, aparece un programa de transformación digital y los directores dicen, esta vaina, llévatela de acá y dáselo al gerente de tecnología, porque yo no sé de qué se trata. Ese es un paradigma que hay que romper también, ¿no? Que hay que lograr que todos de alguna manera entendamos que la tecnología no es un cuco, está ahí para utilizarse y está ahí para aprovecharse. No es, digamos, obviamente son términos complejos, son cosas que, digamos, si yo soy un abogado, a veces me es difícil, pero hoy por hoy, con la misma tecnología que tenemos, el acceso que tenemos a la información, es muy sencillo entender para qué nos sirven esas tecnologías, ¿no? Sí. ¿A qué denominas mentalidad digital? Mentalidad digital es no temer, lo que decía hace poco, ¿no? No temer a tener que transformar un proceso de negocios de manera digital si esto va a mejorar la experiencia de mi cliente, ¿sí? Es eso, es decir, yo no debo tener miedo de cambiar mis procesos, de cambiar mi propia mentalidad y, por ejemplo, este mundo digital, a diferencia del mundo tradicional que conocíamos, se rige por metodologías ágiles, ¿no es cierto?, que vienen del mundo de la tecnología y que implican, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cambio de mentalidad digital. Antes, ¿en qué industria trabajas tú? En consultoría, bueno. Consultoría es un poco más, pero pongamos en consultoría. En consultoría tú tienes un portafolio de servicios, ¿no es cierto? Y tienes servicios ya estructurados, definidos y quieres redefinir un nuevo servicio. Tradicionalmente tú, bueno, preguntas un poco al cliente, entiendes qué es lo que le puedes dar. Lo que haces ahora es juntar a todos, al asesor legal,
al de riesgos, al consultor, al cliente, ponerlos en una mesa y empezar a definir un producto mínimo viable o un servicio mínimo viable, que es el que tú quieres lanzar al mercado, cuando antes lo que hacías era definir toda la cadena de valor y recién lanzar el producto al mercado. El cambio de mentalidad es decir, oye, yo a partir de ahora voy a trabajar en células ágiles que lo que hagan es testear rápido, fallar rápido y poder volver a iterar, ¿no? A eso me refiero yo con cambiar el chip o cambiar la mentalidad. Y el mindset, ¿no? El mindset digital. Es eso, es, digamos, no es que simplemente todo lo hago rapidito, agilidad no implica que hacerlo rapidito, sino cambiar la manera en la cual yo estoy acostumbrado a trabajar e incorporar diversas perspectivas en el diseño de productos, servicios o experiencias del cliente, ¿no? ¿Ok? A nivel de operaciones, como decía, innovación permanente. Integrar lo digital con lo físico, ese es otro de los grandes retos, porque no es que yo voy a olvidarme de mi negocio, como decías tú, mi negocio tradicional, ¿no es cierto? El BCP va a decir, me olvido de mi negocio tradicional, que sigue siendo el Pareto de tu negocio todavía, tienes que ver cómo integrarlo, cómo hacerlo convivir, de manera, yo pongo el ejemplo siempre de que tienes que, digamos, reparar un avión en vuelo, ¿no? Esa es la parte más complicada, porque tú tienes que seguir operando y tienes que ir transformando partes de tu negocio, ¿no? Y finalmente, a nivel de tecnología, básicamente descapitalizar la tecnología. Hoy día todo se puede consumir as a service, como un servicio. Ya uno no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en infraestructura, en tecnología, porque existe la nube, existe la movilidad, existen proveedores de servicios de tecnología que te abaratan muchísimo los costos relacionados con esto. Solo para cerrar, ¿por qué la era de la conciencia? Dirán ustedes, ¿no? Que era el título inicial de la charla, porque hemos hablado solo de transformación digital. Y esta es una reflexión que siempre con la cual me gusta terminar, y es que hoy, si ustedes leen lo que dice acá, ¿no? En los próximos 20 años, con la tecnología que hoy tenemos, nosotros seríamos capaces de resolver el problema de hambre en el mundo, seríamos capaces de parar y revertir el calentamiento global, eliminar o reducir las mayores enfermedades como el cáncer, ¿no es cierto? Proveer agua limpia a todos a bajo costo, resolver el problema de energía y cambiar a economías sostenibles para todos. Si leemos eso, ¿ustedes qué piensan? Es lógico, ¿no? Hacia ahí debiéramos ir. La pregunta es, ¿estamos yendo hacia ahí? Todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? La verdad es que quizás no sea, es un poco exagerado decir todo lo contrario, pero la verdad es que la realidad que vemos hoy día en el mundo es completamente diferente. No vemos a las empresas haciendo esto. Hay esfuerzos, los objetivos sostenibles, la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, pero las empresas privadas en sí no están yendo allá. Y digo yo, ¿por qué está pasando eso? Y siempre pongo el ejemplo de nuestro amigo Mark Zuckerberg y lo que pasó el año pasado con el caso de Cambridge Analytica, que no sé si ustedes lo han conocido. Es un famoso caso en el cual una empresa utilizó la tecnología de inteligencia artificial, machine learning, advanced analytics, para poder influenciar en el año 2016 en las elecciones americanas, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Crearon, es muy interesante, hay un documental muy interesante que pueden encontrar ya en Netflix está uno que es un poco diferente, que se llama The Big Hack, me parece, pero en YouTube encuentran el especial de la BBC de Londres. Se hizo toda una investigación sobre esta compañía que lo que hizo fue utilizar la tecnología para poder lograr influenciar la votación en 3 estados pequeños en los Estados Unidos, 3 estados que no eran muy relevantes, pero eran los estados donde estaban las personas con mayor inclinación hacia el supremacismo blanco, es decir, hacia aquellos que piensan que Estados Unidos debe liberarse de todos aquellos marginales o que, digamos, la raza blanca es superior. En resumen, lo que se hizo, solo para comentárselos porque sería bueno que vean el documental, se crea una app que se llamaba My Personality, ¿ya? Y esta app tenía 5 preguntas, pero eran 5 preguntas aberrantes. Te preguntaban si odiabas a los negros, si odiabas a los homosexuales, si odiabas a los inmigrantes. Es una app que tú la abrías y te generaba un inmediato rechazo. Por ende, esa app la bajaron solo 70.000 personas. ¿Quiénes fueron los que bajaron esa app?
obviamente aquellos que tenían un pensamiento más radical y que estas preguntas querían realmente saber de qué se trataba. Bueno, el resumen es que esta gente que bajó la aplicación, para poder bajar la aplicación tú tenías que dar acceso a todos tus datos, ¿no es cierto?, personales. Y lo que hizo Cambridge Analytica, esta compañía ya hoy desaparecida porque está involucrada en escándalos de corrupción a nivel mundial, fue a través de estos 70.000 usuarios conseguir data de 50 millones de usuarios de Facebook en los Estados Unidos para poder identificar en el comportamiento digital de esos 50 millones de usuarios en estos 3 estados de Indiana, Illinois y no sé cuál otro más, tres estados que ahora no recuerdo, identificar quiénes eran aquellos que eran más favorables al mensaje racista y segregacionista de la campaña de Donald Trump. Y a estas personas les enviaban, digamos, elementos de publicidad en lo que se llama fake posts en Facebook, que era, ellos sabían, por ejemplo, que tú te conectabas a las 10 de la noche llegando del trabajo en tu casa a Facebook y te lanzaban una publicidad que te decían, ¿sabías que Hillary Clinton va a permitir que entren todos los inmigrantes ilegales a Estados Unidos? Y esa publicidad a los 10 segundos desaparecía y no quedaba rastro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en esos 3 estados el colegio electoral lo ganó, digamos, el Partido Republicano, al cual representaba Trump en ese momento. Trump sacó 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, pero ganó la elección. El ejemplo es horrible de una manipulación, ¿no es cierto?, pero les muestra la potencia que tiene la tecnología para poder influir no solamente en el comportamiento de los negocios, sino hasta en la democracia de una compañía. Bueno, no podemos hablar mucho de democracia hoy día en Perú en la circunstancia en que estamos, pero esto es una realidad y esto está pasando en el mundo. Por eso es que yo digo que sí, y esto no es mío, lo tomo de Willem de Geer, que es un pensador belga y un futurista muy interesante de quien tomé la frase. Él lo que nos dice es, si hoy no somos conscientes de para qué programamos la tecnología, probablemente en los próximos 20 años nos terminemos arrepintiendo del resultado que vamos a generar en el mundo, porque ninguna de estas cosas va a ocurrir si es que no tomamos conciencia de que la tecnología puede ser mal utilizada para muchos fines que son contrarios a lo que todos nosotros queremos. De hecho, hay algunos más extremistas como Elon Musk, el dueño de Tesla y de SpaceX, o el recientemente fallecido Hawking, que decían que claramente va a llegar un momento en el cual la inteligencia artificial se va a dar cuenta que los seres humanos somos la especie más dañina en la Tierra y va a tener que tomar la decisión de eliminarnos, porque realmente somos quienes más daño le hacemos al medio ambiente, ¿no? Entonces, ese es el mensaje final de mi charla con respecto al tema de que la tecnología es muy potente, pero la tecnología en malas manos o mal utilizada nos puede llevar a eventos muy, muy complejos. Estamos en un mundo, digamos, muy turbulento,